Pregunto, ¿alguna vez han visto una división en una iglesia cristiana? ¿Alguna vez han visto un conflicto, verdad, sea de proporciones mayores o menores, que haya traído consigo una división? ¿Qué es lo que sintieron al momento de ver esa división? No son pocas las personas que cuando llega algo así se sorprenden y escandalizan. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que viene es: ¿cómo es que esto puede pasar en una iglesia? Lo entiendo en mi trabajo, lo entiendo en el sindicato, lo entiendo en la organización de los vecinos de la colonia, pero ¿cómo es que puede ocurrir en una iglesia cristiana? Las divisiones, hermanos, y los conflictos deben ser siempre causa de dolor y preocupación, mas no deben ser una razón para desmayar o dar un paso atrás en la carrera que hemos emprendido siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el peligro. Y creo que conocemos a personas que han tropezado de esa manera. Vieron una división y dicen: yo ya no quiero ir a una iglesia cristiana, ya no quiero regresar. Pero esto, hermanos, en muchos casos se debe a que no tenemos un retrato completo de la iglesia. Y como no tenemos un retrato completo, no sabemos en dónde encajar esas piezas de las divisiones, las contiendas, los conflictos. Y muchos dicen: qué bendición sería si pudiéramos tener una iglesia como la de Hechos 2:42. Y perseveraban unánimes, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es una imagen ideal de la iglesia. Es cierto, Dios estaba obrando en esa iglesia, Dios derramó su Espíritu Santo y empezó a traer una comunión y una realidad distinta, pero no debemos olvidar que esa es la misma iglesia que en Hechos capítulo 6 estuvo a punto de dividirse por la cuestión de las viudas, la provisión para las viudas. No debemos olvidar que esa fue la misma iglesia en Jerusalén que en Hechos capítulo 15 llama a un concilio, porque estaba en juego una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios? ¿Se necesita la circuncisión o no se necesita la circuncisión? La misma iglesia. Es decir, hermanos, hay que entender qué aspectos forman parte de la realidad de la iglesia aquí y ahora, y qué aspectos debemos situar en una realidad que vendrá posteriormente. Lo que habíamos visto en Marcos, ¿verdad?, como el ya, pero todavía no. ¿Qué elementos forman parte del ya? Hechos 2:42, por ejemplo, en un sentido, porque Dios nos ha transformado radicalmente y ha creado un pueblo para sí mismo, un pueblo que comparte esas oraciones, esa doctrina, esa comunión. Pero si sumamos a esto las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el retrato es más complejo. Había situaciones positivas y había situaciones negativas. Algunas iglesias también se encontraban más o menos dentro de ese espectro. No vemos, por ejemplo, que Pablo reprenda a los efesios en su carta. ¿Pero qué hace con los gálatas? Ni siquiera, hermanos, da una acción de gracias, ni siquiera comienza con una oración, conforme a su modo más tradicional. Comienza diciéndoles: ¿tan pronto se están apartando del Evangelio de Cristo? Y estamos hablando de una iglesia. Si pensamos entonces en el ya, en su forma realista, hay que englobar esas situaciones como la que encontramos en la primera carta a los Corintios. La iglesia, hermanos, y esa no es la primera vez que lo digo, pero la iglesia no es el cielo. La iglesia participa algo
ya de esas realidades, pero la iglesia todavía no es la consumación. ¿Dónde vemos la consumación? En el Apocalipsis. Vemos a la esposa, ¿verdad? Tenemos las bodas del Cordero, la iglesia como un todo ya reunida, sin ninguna contienda, sin ningún conflicto, sin muerte, reunida con Cristo. Pero hasta que ese momento llegue, hermanos, existirán dificultades en la iglesia. Y entre esas dificultades, una no menor, son las contiendas, son las divisiones y lo que hay detrás de eso, como lo vamos a ver. La primera carta a los Corintios entonces se circunscribe aquí, el ya, pero todavía no. Así se ve la iglesia de una manera realista. Pablo no está escondiendo las situaciones que había. Pablo no las va a maquillar. Pablo no va a decir, bueno, vamos a sonreír simplemente y saludarnos, ¿verdad? Hacer una oración juntos para reconciliarnos. Pablo va a tratar de raíz el problema. Y recuerden que Pablo ya nos ha dicho la situación en la que se encuentra la iglesia. Santificados en Cristo Jesús, pero también llamados a ser santos. Los versículos 10 al 17 lo que hacen es comenzar con el cuerpo de la carta. Aquí ya estamos entrando más en materia de qué trata la primera carta a los Corintios. Los primeros versículos, ¿verdad? O del 1 al 9, nos han preparado como el preámbulo necesario para que entremos ahora sí de lleno en lo que Pablo tenía que decirles a los Corintios. Y el propósito en esta primera y gran sección, que comienza desde capítulo 1, versículo 10, y se nos va a extender, hermanos, hasta el final del capítulo 4, tiene el propósito de tratar con las contiendas y con las divisiones. Ese va a ser el tema del capítulo 1 al capítulo 4. Al menos el tema que subyace a todo lo que Pablo está diciendo. Pablo corrige el entendimiento de los corintios, primero en cuanto al evangelio. Vamos a ver algo de eso y vamos a seguir viéndolo en el próximo sermón. Pablo corrige también el entendimiento de los corintios en cuanto a la naturaleza de la iglesia y la función de los líderes. Y eso último en los capítulos 3 y 4. Entonces Pablo nos da el material aquí, ¿verdad? Nos da el tema, nos da esa introducción al cuerpo de su carta. Y la manera, hermanos, en que vamos a acercarnos a este pasaje va a ser con 3 puntos, pero quiero invertir el orden en que vamos a ver esto. Lo primero que quiero que veamos es cómo Pablo presenta el problema. Ese va a ser el punto número 1. Pablo presenta el problema. Versículos 11 y versículos 12. Después vamos a ver cómo Pablo ridiculiza el problema. Punto número 2. Pablo ridiculiza el problema. Versículos 13 al 17. Y por último vamos a ver lo que está en realidad antes, en el versículo 10. Cómo Pablo ruega por la resolución o cómo Pablo ruega por la unidad. Pablo presenta el problema, Pablo ridiculiza el problema, Pablo ruega por la resolución o Pablo ruega por la unidad. Y hago esto, hermanos, de comenzar con el versículo 11, para que al final entendamos con más claridad cuál es la fuerza de lo que Pablo está diciendo en el versículo 10. Vamos a empezar entonces con cómo Pablo presenta el problema. Y lo primero que nos dice en el versículo 11 es que él se enteró de esto. A Pablo le llegó un informe, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En otras palabras, ya me dijeron lo que está pasando. Ya me enteré de cuál es la situación en la iglesia. Y me enteré, ¿verdad? Pablo nos dice aquí cuál es su fuente, por los de Cloé. No sabemos quiénes eran los de Cloé, sabemos que Cloé es el nombre de una mujer. Y cuando se nos dice por los de, probablemente sean, pueden ser los de su casa o pueden ser siervos quizá en la casa de esta mujer. Pero el punto es, Pablo conocía a esta mujer
ellos conocían a los corintios también y eran ellos los que le habían llevado el informe. Pablo, en la iglesia en Corinto está ocurriendo esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay contiendas. Hay contiendas. Imagínense, hermanos, el impacto de una noticia así para el apóstol. Pablo no se iba a escandalizar con esto, pero por supuesto que Pablo se iba a preocupar. Una de las iglesias que yo planté, en la que estuve trabajando, en la que predicó también Apolos y algunos otros, ahora está sufriendo este problema. Hay contiendas, hay divisiones. Y sabemos, ¿verdad?, que a un nivel práctico, este es uno de los problemas que tiene el potencial para destruir a una iglesia. Pablo estaría preocupado. Pablo dice que hay entre vosotros contiendas, una palabra que puede traducirse también como discordias o pleitos. Recuerden, ¿dónde está ocurriendo esto? En la misma iglesia a la que Pablo había dicho, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Este es el retrato real, hermanos, de lo que puede acontecer y acontece muchas veces en una iglesia local. Es triste que sea así, pero es real y el apóstol lo aborda de esa manera. Pablo tiene mucho que decir acerca de esto. Pablo se ocupa, pero no se escandaliza. Tengamos en cuenta cuál era la seguridad de Pablo, ya nos lo había dicho en los versículos anteriores. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo tenía esa seguridad, ¿verdad?, de que Dios iba a traer cambios en esa iglesia. Ahora con esa seguridad, él comienza a abordar cuál es el problema. Y en el versículo 12, Pablo es más directo, como si los corintios preguntaran, ¿pero a qué te refieres, Pablo? ¿De qué contiendas estás hablando? Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo, hermanos, los está implicando a todos ellos, cada uno de vosotros. O sea, esto no era un problema aislado, esto era algo generalizado, esto era algo que estaba arraigado en la iglesia. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, o Pedro, y yo de Cristo. ¿A qué se refiere esta declaración? ¿Qué era exactamente a lo que se estaban refiriendo los corintios? Acuérdense que en la primera predicación vimos que hay una gran dificultad en esta carta. Hay muchas cosas que no sabemos del contexto. Vimos que había habido ya una correspondencia y no tenemos aquí los detalles, pero vamos a ser cuidadosos con las evidencias que encontramos aquí. El problema, aparentemente, es un espíritu partidista, contencioso. No que hubiera grupos como tal ya diferenciados, pero parece ser una actitud ya normalizada en la iglesia. Una actitud en la que los corintios se pondrían los guantes y convertirían la iglesia en un ring. Ahora sí, ¿a quién le vas tú? Pero alguien puede decir, hermano, ¿pero por qué algunos decían, y yo de Cristo? ¿Cuál es el problema con esos? ¿Verdad? Puede ser, hermanos, que el problema es que lo dijeran de una forma exclusivista. Esto es, yo soy de Cristo, tú no. ¿Verdad? Y aunque puede sonar como algo piadoso, puede ser un motivo también para la división. Es evidente que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas es el nombre en arameo para Pedro, ni Cristo eran el problema. ¿Cuál es el problema? No estos hombres santos, no el Salvador del mundo. El problema es la actitud de los corintios y cómo estaban perdiendo el foco. Distorsionaban el Evangelio y sus implicaciones. ¿Cuál debe ser el centro de la iglesia? El Evangelio. Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pablo lo va a decir más claramente más adelante. Pero ¿qué están haciendo los corintios? Quieren ocupar su lugar. O quieren poner, ¿verdad?, en el lugar de Cristo otra cosa.
mi predicador favorito, quizás mi preferencia, quizás mi opinión, quizás mi juicio. Cristo vino a formar un pueblo para sí. ¿Y qué estaban haciendo los corintios? Con esta actitud lo querían dividir. Eran capaces de demostrar orgullo y soberbia con una excusa espiritual. Porque de nueva cuenta, son ejemplos santos a los que se están refiriendo. Pero el problema era la actitud, el pecado que había detrás de esto. Este es entonces, hermanos, el problema. Pero ahora, en segundo lugar, digo que lo que hace Pablo a continuación, del versículo 13 en adelante, es ridiculizar el problema. ¿A qué me refiero con ridiculizar? Lo que hace Pablo es llevar al absurdo esta cuestión. Mostrar la locura que supone el decir o creer o pensar algo semejante. Lo va a llevar a sus últimas consecuencias. Pablo nos va a mostrar que es necedad, que es algo irracional y que es incongruente con Cristo y su evangelio. Mantener una actitud así. ¿Cómo lo hace? Pablo comienza con una ráfaga de preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. Por supuesto, la respuesta es no. Pero la actitud que estaban tomando los corintios en ese momento estaba haciendo parecer de esa forma, como si lo quisieran ver así. Tú tienes un pedazo de Cristo, yo tengo otro. En lugar de decir los dos, estamos subordinados, ¿verdad? Estamos sujetos a la persona de Cristo. Es Él el que nos une. Pablo pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Por supuesto que los corintios dirían, Pablo, ¿pero qué locura estás diciendo? Pues sí, pero al tomar esa actitud, es lo que ustedes están implicando. Que la razón, ¿verdad?, de gloriarse, que el centro, que el fundamento ya no es Cristo, que quizás es Pablo, quizás es Apolos, quizás algún otro hombre. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les recuerda, hermanos, al mismo tiempo que ridiculiza el problema, ¿cuál iba a ser la solución? La solución tiene que ver con Cristo. Nadie fue bautizado en el nombre de Pablo y Pablo se dedica, ¿verdad?, a desarrollar a quiénes eran los que había bautizado para que nadie tuviera la oportunidad de decir, yo fui bautizado por el apóstol Pablo. Y la idea aquí no es la fórmula del bautismo, sino lo que el bautismo significa. ¿Qué significa el bautismo? Unión con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Con qué nos identifica el bautismo? Con Cristo en su muerte y su resurrección, no con Pablo. Y Pablo dice ahora, lo lleva aún más fuerte en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Y nos dice las excepciones. Pero él da gracias a Dios por esto. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo Pablo podía dar gracias a Dios por no hacer algo que está incluido dentro de la gran comisión? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, ¿por qué das gracias a Dios de que no nos has bautizado? Bueno, por el problema que hay aquí. Porque si yo los hubiera bautizado, ustedes andarían diciendo, yo fui bautizado por Pablo, tú no. A ver, ¿y tú por quién fuiste bautizado? ¿Cuáles son las credenciales del que te bautizó? Pablo menciona por nombre a Crispo, a Gayo y Estéfanas, algunos nombres que aparecen en el libro de los Hechos. Veíamos a Crispo como el principal de una sinagoga. Estéfanas vuelve a aparecer en la carta a los Corintios. Pero con la postura que tenían estos hombres, Pablo estaba agradecido de que hubieran sido pocos, para que no hubiera una oportunidad así. Y Pablo nos dice al final, hermanos, en el versículo 7, cuál era su comisión. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La gran comisión incluye el bautizar discípulos, por supuesto,
pero la tarea principal de Pablo se centraba en la predicación. Y aquí está implicando que no era importante quién los hubiera bautizado. Lo importante iba a ser el centro, hermanos, lo que Pablo va a poner en el foco otra vez. Y esto es el Evangelio, es Cristo, su persona, su obra. Pablo nos va a hablar de la forma de la predicación más adelante. Pablo va a decir que esto no se hace con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para no vaciar o despojar a la cruz de Cristo de su poder. Por eso lo vamos a ver en los próximos versículos. El versículo 17, ¿verdad?, conecta esa idea de la actitud de los corintios con lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero que noten esto, hermanos. Pablo, al ridiculizar el problema, nos ha enseñado algo de la solución que él va a seguir desarrollando. Pero Pablo ya nos está dando las claves. Eso está en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿En qué quiere el apóstol que los corintios estén pensando? En la unidad de la persona de Cristo. Que hay un solo Cristo. No hay 2, no hay 10. No hay según el número de miembros que haya en la iglesia. Y todos nosotros estamos debajo de Él como nuestra cabeza. ¿En qué quiere que piensen el apóstol? En la cruz. Porque Pablo nos va a decir, hermanos, y va a desarrollar esto más adelante, cómo la cruz nos enseña que nuestro único motivo de jactancia en la vida cristiana debe ser el Señor. No los hombres, no los dones, ¿verdad? Va a desarrollar eso más adelante. No lo que tenemos. Pablo dice, todo es suyo. Sea la vida, sea la muerte, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos. Y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Ese es el orden correcto. Y Pablo nos está dando entonces las claves. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso en el bautismo yo les expliqué que la ordenanza los identifica conmigo? Lo que dice el apóstol, por supuesto que no. Tienen que volver los ojos a Cristo, el fundamento. Esa es la única manera en que se va a resolver el problema que hay en la iglesia. Cristo, Cristo, Cristo. Y es lo que Pablo va a hacer, hermanos, no solamente en esta sección, es lo que va a hacer en toda la carta. Este es un anticipo de lo que vamos a ir viendo. Pablo lo va a hacer en cada punto. Después de capítulo 4, capítulo 5, ¿verdad? Hay un hombre practicando una inmoralidad increíble. Pablo va a decir que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado por nosotros, que hay que limpiarnos de la levadura, de la suciedad de este mundo. Y así lo va a hacer con cada uno de los problemas, mostrándonos qué relación tienen con Cristo, qué relación tiene con el Evangelio, cómo encajamos las divisiones con el Evangelio. Y es reservado, hermanos, este punto del versículo 10, que en realidad es el más importante, para que podamos apreciar mejor la fuerza que el ruego de Pablo tiene en ese momento. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el peso en el corazón del apóstol. Esto es, hermanos, lo que pensó cuando le llevaron el informe. Aquí nos lo dice, nos lo está revelando, nos está mostrando lo que hay en su corazón y cuál es su deseo para con la iglesia en Corinto. Noten otra vez el verbo. Les ruego, pues, hermanos. ¿Pudo haber dicho Pablo acaso, les mando? Por supuesto, es un apóstol. En el capítulo 14 va a decir, reconozca, ¿verdad? Si alguien se cree espiritual, reconozca que lo que les estoy diciendo son mandamientos en el Señor. Pero ¿cómo Pablo comienza, hermanos? Mostrándonos su corazón, dejándonos ver la humildad que hay en el apóstol.
identificándose con lo que va a hablar a continuación, lo que vamos a ver la próxima predicación, la cruz y lo que ésta produce. Ese verbo, hermanos, controla todo lo que Pablo dice aquí. Les ruego, pues, que habléis todos una misma cosa. Les ruego que no haya entre vosotros divisiones. Les ruego que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el verbo principal en la oración y en toda esta sección. ¿Cuál es el medio aquí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda cuál es el fundamento por el que está diciendo estas palabras. ¿Cuál es la realidad que posibilita la unidad de la que Pablo va a hablar? Es Cristo, es su nombre. ¿Y qué incluye su nombre? Todo lo que Cristo es. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿A qué se refiere Pablo con que hablen todos una misma cosa? ¿Quiere el apóstol abolir nuestras diferencias individuales? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. El cristianismo no produce pericos o loros. Son las sectas las que producen eso. ¿Pero qué produce el cristianismo? Algo semejante, ¿verdad?, a lo que tenemos en un coro. Hay diferencias en las voces. Quizá una voz puede estar desafinada y hay que corregirla en un momento dado. No todas las voces tienen que cantar exactamente la misma nota, pero tienen que hacerlo en armonía. Cada voz, la nota que le corresponde, en el momento que le corresponde. Así se ve la iglesia, hermanos. Hay diferencias individuales. No somos parecidos, nuestras historias son muy distintas. Somos hombres, somos mujeres de diferentes edades, etc. Pero la idea es que debemos funcionar juntos en armonía. Y que al momento de hablar, ¿verdad?, en nuestras conversaciones, aunque haya diferencias individuales, se nota la armonía. Podemos escucharla y no pleitos o divisiones. No un ring de boxeo, ¿verdad?, en el que decimos, yo soy de fulanito, ¿tú de quién eres? Pablo dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una frase que también podría traducirse como ajustados en una misma mente. Una sintonía en nuestro pensamiento y propósito. De nuevo vamos a tener diferencias de opiniones y muchas otras diferencias, pero al momento de presentarnos como iglesia, de hablar como iglesia, de conducirnos como iglesia, no estamos queriendo hacerlo bajo nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Trae unidad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro propósito, en la manera en que evaluamos las cosas. Pablo va a decirle incluso a los corintios que ellos tenían la mente de Cristo. ¿Y notan cómo resalta la idea aquí? Pablo dice, mismo. Una misma cosa, una misma mente, un mismo parecer. ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué uno mismo, una misma? Otra vez, el fundamento de la unidad es Cristo y su evangelio. Como Pablo lo dice a los Efesios, un Señor, una fe, un bautismo. Es Él el que nos une. Es Cristo el que nos da las órdenes y el plan. Si sirve la analogía del coro, podemos pensar también en un ejército. Imagínense la diferencia que habría entre un ejército dividido y un ejército unido. Estamos en el campo de batalla, porque esa es la vida cristiana, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es una lucha espiritual que se libra en otra clase de esfera. Es una lucha real, sangrienta, difícil. Y de repente empezamos a decir, ¿verdad?, empezamos a acusarnos unos a otros. Tú tienes la culpa, mira, aquí, que allá. Y empezamos a tratarnos como enemigos
dándole, ¿verdad?, oportunidad a los verdaderos enemigos de hacer estragos sobre nuestro ejército. Y dejamos de marchar a las órdenes que Cristo nos está dando. ¿Cómo podemos tomar esto, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar lo que encontramos en este pasaje? Quizás, ¿verdad?, es fácil ver esta sección y de inmediato, al oír lo que Pablo está diciendo, empezar a pensar en situaciones, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra actitud. Pero quiero que nos distanciemos por un momento, tomemos los principios que hay aquí y pensemos, ¿cómo se aplicaría esto que Pablo dice a nuestra iglesia en particular? No podemos decir que nuestra iglesia es la iglesia de Corinto, pero hay principios con los que Pablo está operando aquí que sí podemos aplicar con la misma fuerza. Lo primero es, hermanos, la primera aplicación, que el ejemplo y la instrucción de Pablo nos enseña la importancia que tiene la unidad de la iglesia. La importancia que tiene la unidad de la iglesia. Para Pablo este no era un asunto trivial o ligero. No era un asunto en el que Pablo dijera, a ver, hermanos, vamos a hacer las paces, todos sonríen, vamos a tomarnos una foto juntos. No, Pablo va a desentrañar, ¿verdad? Va a sacar una pala, va a abrir la tierra y va a decir, hermanos, este es el pecado que hay entre ustedes. Pablo no se escandaliza de nuevo y tampoco nosotros debemos de hacerlo. Pero no podemos normalizarlo. El peso de la unidad de la iglesia es el peso del Evangelio. El nombre de Cristo está sobre la iglesia y el nombre de Cristo está también sobre la iglesia bautista reformada, Gozo Soberano. Cristo dio su sangre para redimirla. Cristo dio su sangre para hermosearla. Y porque Cristo es uno y Él oró y desea que seamos uno como iglesia, debemos vivir de esa manera. Uno en propósito, uno en pensamiento, una unidad en la forma en la que hablamos, en la que nos conducimos unos con otros. La unidad de la iglesia, hermanos, requiere el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Si ustedes están esperando, ¿verdad?, a que a través de mi esfuerzo como pastor yo logre la unidad de la iglesia, lo siento, hermanos, los voy a decepcionar grandemente, porque requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de orar por la unidad de la iglesia, aunque eso está incluido. Estoy hablando también de que entendamos las implicaciones del Evangelio. Esa es mi segunda aplicación. La clave principal para mantener la unidad de la iglesia es un reconocimiento de las implicaciones del Evangelio. No solo hay que entender el Evangelio en lo que respecta a la justificación. Creo que ya la gran mayoría de los que están aquí, ¿verdad?, a lo mejor, si bien no lo puedan explicar de la mejor manera, si yo les hiciera ciertas preguntas, yo sé que las van a contestar correctamente, porque conocen la doctrina. Pero no estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando que no solamente necesitamos conocer el Evangelio para ser salvos. Estoy diciendo que necesitamos entender más el Evangelio para saber cómo se aplica a esta situación. ¿Cómo se aplica el Evangelio a la unidad de la iglesia? ¿Qué relación tiene Cristo con la unidad de la iglesia? Con la forma en que debemos conducirnos. Estoy hablando de un nivel más profundo, de un nivel posterior. Hay que entender cómo el Evangelio, en otras palabras, se relaciona con cada área de nuestra vida. Pablo nos va a dar el ejemplo de cómo se hace eso. Para la unidad de la iglesia, entonces, hay que orar, hay que trabajar, pero también hay que estudiar. Hay que seguir los pasos que el apóstol nos está dando, las claves, y echarle cabeza a este asunto para decir, Señor, ahora entiendo más, ¿verdad? Estoy estudiando el Evangelio y veo qué relación tiene con la iglesia. Estoy leyendo Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal, y veo que es un tema que resalta.
Estoy leyendo quizás la carta a los Gálatas y encuentro esas promesas que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Que se cumplen en Cristo. Y digo, Señor, pero si tú desde el principio habías planeado que fuéramos un solo pueblo, etcétera. En tercer lugar, hermanos, el camino para mantener la unidad en la iglesia, y quiero insistir en esto, no comienza señalando los pecados, errores y fracasos de otros, sino por arrepentirnos de nuestro orgullo. Imagínense que estamos en una situación de consejería. Tenemos que aconsejar un matrimonio. Y resulta que este matrimonio, ¿verdad? A Adán y Eva se están echando la culpa. No fue tu culpa, no fue la tuya, es que tú eres bien así, y es que tú también, y es que... Pregunto, hermanos, si ustedes fueran a aconsejar ese matrimonio, ¿creen ustedes que los problemas en ese matrimonio pueden resolverse acusándose unos a otros? ¿Les parece ese un modo razonable para que podamos obtener una verdadera reconciliación? Nadie responderá que sí. Sin embargo, hermanos, a veces pensamos que vamos a resolver un problema en la iglesia hablando mal de la novia de Cristo. Esa no es la manera. ¿Cómo debe comenzar esto? Por un análisis primero de mi pecado. Yo, Hiram, tú, ti mismo. ¿Qué actitudes, verdad, hemos tenido que han sido quizás un obstáculo, quizás un impedimento, quizás algo que afecte la unidad de la iglesia? Pero eso es algo que comienza por uno mismo. Por último, hermanos, debemos ser honestos y reconocer que nuestro orgullo muchas veces utiliza un disfraz de espiritualidad. Vean otra vez la jactancia que estos hombres tenían. Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hombres santos, ejemplos santos. Y alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo es que alguien puede convertir un ejemplo tan santo o una cosa tan sagrada en un motivo de disputa, de contención, de contienda? Hermanos, ese es el problema que hay en nuestro corazón, que podemos tomar las cosas más sagradas y convertirlas en un objeto de contienda. Si vemos la historia de la iglesia, ese ha sido también el caso. Si nos preguntáramos, ¿y qué pasó con los bautistas, verdad, en la historia, con los bautistas reformados, con los bautistas particulares? Se dividieron. ¿Y saben por qué? Por asuntos que tenían que ver con la adoración. Uno de los pleitos fue, ¿se puede cantar o no se puede cantar en la congregación? Quizás les parece muy raro, ¿verdad? Porque es algo que hacemos muy seguido. Pero una cosa así, hermanos, algo tan básico, o como alguna vez lo escuché en alguna otra iglesia, que se peleaban porque el pastor no quería que prendieran el aire acondicionado, porque la cuenta de luz llegaba muy alta. Una cosa que puede parecer tan boba, ¿verdad?, se convierte en un motivo de división. Y de la misma forma, una cosa que es tan sagrada, podemos convertirla en un motivo de división. Pero el problema está en nosotros y en que queremos, hermanos, tapar nuestro orgullo con disfraces de espiritualidad. Yo creo que vivimos eso en esta iglesia y en las iglesias hermanas. Lo vivimos por un tiempo y que lo que hizo el Señor fue dejarnos caer para que viéramos nuestra bajeza. Empezamos, ¿verdad?, a levantar distintivos, a levantar fronteras y murallas que Dios no había levantado. Y decíamos, es que en esta iglesia practicamos el cortejo, ¿verdad? Se hizo el club de Toby y el club de Mafalda. Los hombres no hablan con las mujeres no hablan con los hombres. Pero mira qué piadosos nuestros jóvenes. El evangelismo en las calles, nosotros sí salimos, la gente no sale. La escuela en casa, ¿verdad? En algunos casos, el que no pasábamos con la canasta de las ofrendas,
los predicadores que teníamos. Oh, hermanos, no. Qué bárbaro, qué doctrina, qué profundidad. Y por un tiempo hasta la confesión de fe, aunque ni la entendíamos bien, la verdad. Y yo me pregunto muchas veces si algunos aquí, ¿verdad?, la entienden correctamente, porque todavía nos queda mucho camino en ese sentido. Hermanos, que Dios nos libre de empezar, ¿verdad?, a levantar banderas, distintivos, de poner otra cosa en los pilares, en el fundamento de la iglesia, que no sea el Evangelio, que no sea Cristo. Que Dios nos libre de un corazón partidario, mientras que en nuestros labios tenemos una doctrina tan preciosa. Yo estoy casado con la confesión. Yo creo que es muy importante, por eso la estamos enseñando, pero no es el motivo de mi gloria. El motivo debe ser Cristo. Creo que los jóvenes deben de conducirse con pureza, sí, pero ese no tiene por qué ser un motivo de gloria. El motivo es Cristo. ¿Sí lo ven, hermanos? Hay una diferencia en eso. Pero tenemos que mantener en el lugar central como nuestra máxima prioridad, en un punto intocable, a la persona de Cristo. Que Él sea, hermanos, la bandera en este ejército, que Él sea la bandera en esta iglesia. De tal manera, ¿verdad? Y el Señor lo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. En Juan 17 el Señor dice algo parecido, que la unidad de la iglesia va a demostrar que Cristo había sido enviado por el Padre. De tal manera, hermanos, que al mantener esta unidad, ¿verdad?, al preservarla como algo sagrado, preservando el fundamento que es Cristo, las personas que vengan puedan decir: ustedes son distintos. Hay un aire diferente que se respira en esta iglesia. Sí, hay problemas, puede haber dificultades, puede haber contiendas, pero veo algo, veo una atmósfera que es diferente. Aquí se respira el aroma de Cristo y esa es la iglesia, hermanos, yo creo, en la que todos queremos estar. Que el Señor nos conceda, entonces, que lo que oigan las personas que vienen, lo que vean las personas que vienen, sea un reflejo de lo que encontramos en el Evangelio, la unidad que hay en Cristo y en su obra. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias que tú has puesto un solo fundamento y no tiene que ver con los hombres, Señor, sino con tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que el motivo de nuestra jactancia, de nuestra gloria, sea solamente tu Hijo. Que Él sea nuestra bandera, Padre. Líbranos del orgullo, líbranos de las actitudes contenciosas. Danos gracia para arrepentirnos de nuestras faltas, de las veces, Señor, en que afectamos la unidad de esta iglesia. Ayúdanos a amar esta iglesia, a cuidar esta iglesia, a mantener esa unidad. Señor, te pido que si hay conflictos aquí en este momento, que escapen, Señor, de lo que yo sé, de lo que yo conozco, que tú traigas, Padre, reconciliación, que uses esta palabra, para que haya unidad en tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas la ordenanza y nos permitas celebrarla también como un símbolo de esa unidad que tenemos en Cristo. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a celebrar con gozo esta santa cena. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.